Bien, pues buenos días. Un placer estar de nuevo en Alicante. Ahora sí, porque me acaban de volver a contratar el lunes. Y en la última, que había algunos de los presentes, pues todavía no estaban en el centro. Bueno, la que vamos a presentar hoy es la última de una serie, ya lo acabamos en la última aquí, hace un mes, de una serie, adelante, que hemos dividido este año en 3 charlas, 3 en cada centro. Pasa. 3 en Alicante, en el superior, y 3 en el superior de Valencia. Ahora lo aclararé mejor. Bueno, Penélope Sanz, pues ella es la cara oculta de Music Language Frontiers. Está por todas partes, pero nunca se le ve, como soy yo el que está contratado. Pero ahí están sus créditos y todo. Ya la conocéis algunos. Hemos cambiado de portátil y me ha cambiado alguna letra y también alguna transición, pero no pasa nada, ¿eh? A veces pasará esto que vacilo un poco con los blancos, pero bueno, esta ya la conocéis. Esta era nuestra página habitual. Esta es la nueva página de la publicación que ya algunos tienen. Bueno, todos los presentes la tienen. No sé si a todos lo he comentado, lo hemos mirado hace un rato. En 3 semanas llevamos 445.000 clics por la envergadura del tema. Claro, es decir, el artículo se está moviendo solo. Es imposible, nosotros no podemos atender eso. Ahora iré contando alguna cosa más. Ella es Penélope Sanz, la cara oculta de Music Language Frontiers, y tecleando aquí, esto lo digo para la grabación, que no estuviera en la última conferencia, tecleando esta dirección, que es la página que está citando, se puede uno descargar gratuitamente la publicación. Pues avanzaré un poquillo. La de hoy no será tan extensa como la que vio mi amigo el trompetista, pero es una recuperación, ahora cuando se haga la lista lo aclararé mejor, de los metales, de los instrumentos de metal que aparecen en las bodas de Caná de Paolo Cagliari en Veronese. Los hemos desviado al final a una última charla, porque en realidad no interfieren con los consorts que ya mostramos, y ahora los voy a enseñar muy deprisa también. Y de hecho creemos que al menos el trombón es, ahora lo mostraré, es de los últimos, una prueba tardía, y también el corneto actual. Lo que se ve hoy en el cuadro es un corneto, ahora diré 4 cosas del corneto, los más antiguos, no veré la historia, pero el corneto probablemente no estaba, fue un añadido de última hora cuando llegó Diego Ortiz. De todo esto ya hemos hablado y lo resumiré brevemente en cuanto lleguemos. Él es el veronés, pues el mejor pintor, voy a decir así, o uno de los mejores pintores de Venecia durante varias décadas, en mitad del siglo XVI. Él es el autor del cuadro, y este es el monasterio. Esta es la isla de San Giorgio, de la orden benedictina. Ellos fueron quienes se encargaron el cuadro. En 1562, bueno, antes estaba trabajando aquí Andrea Palladio, el arquitecto par excellence de la Venecia contemporánea. El veronés ya había trabajado con Palladio en los años anteriores. Estos iban por equipos. Si alguien piensa en el veronés, este señor, pintando un cuadro de 10 metros de largo por 4 de alto de sol, como un pintor en su estudio, pues está muy equivocado. Tenían equipos de pintores profesionales, él hacía todo, claro, los diseños, las plantillas, después se trasladaban al cuadro, como si fuera un fresco grande, igual. En un fresco tú no te puedes equivocar, porque no tienes reparación. Primero trabajaban todo en sus talleres, con buenos dibujantes, por trozos, por piezas, y después profesionales del lucido incluso, dejaban las paredes, pero profesionales de lo mejor, perfectas. Ahora estoy hablando de un fresco, pero en un lienzo de estas dimensiones es parecido. Es decir, tú cuando trasladas el diseño, decían el dibujo previo al lienzo o a la pared, tiene que estar ya resuelto. Y después lo vas a acabar. Él, por supuesto, revisó todo y acabó todo y pintó lo más delicado, pero tenía, él como otros pintores contemporáneos, tenían equipos, y entre ellos habitualmente 2 y hasta 3 pintores muy buenos, es decir, que pintaban como tú, hacían tus propios diseños. Bueno, a lo que voy, Andrea Palladio estaba reconstruyendo parte del claustro y el refectorio, que es esto, que esta no tiene mucho ángulo, que es un edificio que hay aquí, donde comían. Y para ilustrar la pared del fondo, los benedictinos encargaron este cuadro. Se encargaron al veronés, tardó 1 año y medio en pintarlo, cobró 380 ducados, pues unos autores dicen de plata, otros de oro, ya lo averiguaremos bien,
y un barril de vino estaba en el... bueno, y la comida, la manutención. Este refectorio que digo, aquí en estos edificios, está enfrente de San Marcos, justo enfrente de la Catedral de San Marcos. Pues en estas habitaciones y este refectorio aquí se alojaba lo más granado de la diplomacia internacional europea cuando iba a Venecia. Se alojaban ahí y comían ahí. Los monjes todos los días, pero, por ejemplo, el Concilio de Trento se estaba celebrando la última fase a 50 kilómetros de Venecia, un poco más, y de hecho utilizaban Venecia como ciudad neutral a veces, cuando había conflictos muy serios, una especie de territorio de nadie. Es decir, no era un encargo cualquiera, sino que era un encargo de una de las confraternidades más poderosas de Venecia, para decorar el comedor donde se alojaban de continuo, casi todos los días, artistas y pintores de renombre internacional, reyes, ministros, generales y todo ese tipo de personajes. Bueno, pues él es un autorretrato de Paolo. Avanzaré un poquito. Del cuadro se ha escrito, ¿qué voy a decir? El cuadro tiene 10 metros de largo por 4 de alto. Estuvo colgado aquí en el refectorio durante más de 200 años, hasta que Napoleón, en 1796, se lo llevó como botín de guerra y actualmente está en el Louvre. Pero en 1992 intentaron recuperarlo, claro, cuando Napoleón cayó. Años después, no solo los italianos, se había llevado arte de toda Europa a París, pues cada gobierno intentó recuperar sus cuadros o sus obras de arte, y recuperaron bastantes, pero este no lo soltaron y se lo cambiaron a Canova, el representante de Italia, por otros 5 o 6 cuadros de menor envergadura. Actualmente está en el Louvre, digo, y en el 92 invirtieron $1 millón en la restauración del cuadro, que había sufrido mucho. Napoleón lo cortó en 2 para llevarlo a... bueno, sus hombres. Después, en la Primera Guerra Mundial, anduvo casi un año escondido en baúles, doblado, lo quitaron de para que los nazis no se hicieran con él. El caso es que lo restauraron y actualmente hay una copia exacta en el lugar original, en la isla que estábamos mostrando. El asunto, que algunos ya lo saben, de los presentes, este es el tema de hoy, los metales. El asunto es que en esta restauración magna que hicieron, en la publicación fantástica que hizo el Louvre, pues también hicieron rayos X de todo el cuadro, y ahí se publicó, y se sabía ya que Ortiz no estaba ahí. Se han escrito un par de artículos en estos 25 años y nada más, pero nadie había dicho ni media palabra de lo que estamos presentando este año aquí. En efecto, Ortiz no estaba, y el que estaba debajo era George John, porque el cuadro había sido desde el principio un homenaje al pintor ya fallecido. George John había sido el compañero de Tiziano en juventud, y un pintor que fue imitado, no digo copiado, sino venerado, y sus técnicas se propagaron por toda Italia y más allá durante casi un siglo. Pero estaba muerto. Ahora veremos la silueta correcta. Él es posible que sea Jacopo Bassano. Ahora lo acabaré de mostrar todo. Del cuadro, pues no repetiré todo lo que ya he dicho en otras clases. Si queréis averiguar algo, levantáis la mano y os lo aclaro. Este es Paolo Veronese, como se retrata en el lienzo. El cuadro de antes era de pocos años antes, pues se ve que perdió el pelo en pocos años, unos 40 y tantos. Y estas son las 6 conferencias que hemos hecho este año. Estamos aquí ahora, ya lo aclaré, esta hicimos en Valencia, alternas. Estas en Valencia, que eran más generales, y las que eran instrumentales, el consort de laúdes, el consort de violines, que es el que tuviste. Y el de hoy, pues, nos hemos dedicado a él. Como tenía aquí alumnos y conocidos, pues se dividía así. El asunto es que lo hemos separado, estaba diciendo antes, al final, porque estos 3 metales que voy a mostrar, que están ahí, actualmente solo se ven 2 en el cuadro, pero había un trombón debajo antes, pues realmente no interferían con los consorts que os iba mostrando, y les he dedicado una sección final. Haré un poquillo y ya está, y entramos esto es lo de las... Bueno, este cuadro está aquí, es posterior, este es de 1800, es de un catalán, Pere Borrell del Caso. Lo hemos puesto para cerrar el ciclo por el contenido semántico que tiene. Es un trampantojo, parece que está saliendo del cuadro, y se llama Escapando de la crítica. Este señor fue un gran pintor, un pintorazo catalán de 1800 y pico. Le ofrecieron 2 veces la plaza, pero no quiso. En la universidad y la academia oficial no quiso. Pues,
se montó su taller por lo de Escapando de la Crítica. Nos van a fundir, seguro, con lo que hemos publicado, porque el tema es muy importante, no por nosotros, sino por el cuadro y los personajes. Son personajes críticos de primer orden en la historia del arte, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hemos encontrado ahí y eso es lo que estamos publicando. Bueno, pues sirva como símbolo o como cerrazón, es decir, conclusión de este ciclo de 6 conferencias, y así estamos en faena. Ya sabemos lo que ocurre. Es Ortiz el que figura en el cuadro actual, pero debajo estaba Giorgione. Él era un maestro, indiscutiblemente, maestro internacional en la viola da gamba, maestro de capilla en Nápoles hasta el 70. Una de las figuras internacionales más famosas de mitad del siglo XVI. Él, en cambio, había muerto 50 años antes, pero no tenéis más que escribir Giorgione y comprobaréis todo lo que estoy diciendo. Yo no voy a insistir aquí ahora en esto, pero sí voy a mostrar, antes de hablar de los metales, una pequeña síntesis muy rápida de este asunto. Quizá, ¿cómo era el nombre? ¿No te he preguntado? Iván. Quizá Iván haya visto ya algunas de estas, no lo sé. Es que hace un mes hicimos la segunda de ellas, él estuvo. Este es el cuadro. Actualmente está otra vez en su sitio. Estos pintores de aquí son la escuela, lo llaman la escuela veneciana, eso lo decimos ahora, ¿no? Pero este es Tiziano, el más mayor de todos. Él sí trabajó con Giorgione y estudió con él en los talleres de Bellini, de joven, pero hacía 50 años que Giorgione había muerto y al final puso a Diego Ortiz. Y esto es lo que hemos ido mostrando en las diferentes clases. Tiziano, Tintoretto a la viola da gamba soprano, antes un violín. Este es el que toca un corneto, es la silueta que hemos visto hace un momento. Aquí, este es Veronés. Aquí se ve un metal muy extraño, que al final de la charla revelaré lo que es. Parece una trompeta, parece un sacabuche, pero no es ninguna de las dos cosas. Y aquí debajo del corneto actual había un trombón, hubo un trombón en un cierto momento de la elaboración del cuadro. Acercaré un poquito más. Es que como no veo la pantalla que viene en esta máquina, pues a veces hay blancas. Eso es. Lo hemos acercado, Cristo, 2 cantantes probablemente, Tiziano, Tintoretto. Este es el corneto, aquí debajo había el trombón. Este es el metal que digo. Es decir, si fuera un sacabuche o un trombón, debería volver al menos una S, si fuera una trompeta en S, son más antiguas, y si fuera un trombón debería curvarse doblemente y también volver, pero en los rayos X no hay nada de todo eso, luego lo enseñaré. Es decir, un metal, 2 metales, es un corneto, pero es un metal, es un híbrido, ¿sabéis lo que es? El año pasado hablamos de, bueno, cuando estuvimos en el curso. Corneto es como una flauta, es un poco curvado, pero tiene una embocadura, o sea, pijita con agujeros, pero tiene una embocadura como los metales. En la literatura sobre el cuadro, lo poco, porque del cuadro se ha escrito patadas, barcos, pero de la identidad de los músicos, pues no se ha escrito tanto. Pero muchos de los que han dicho algo de esto dicen que es una flauta, es decir, no, tampoco se han molestado, porque no se han molestado en hablar con algún músico y no es una flauta. Parece una flauta, pero es un corneto. Lo enseñaré un poco de más cerca. Es decir, ahora voy a hacer una pequeña repaso muy rápido a lo que son los consorts y la segunda mitad estaremos en los metales. Es más para los que no han estado en otras y también para lo que grabamos, pues cuando se divulgue, que quede claro. Nos hemos vuelto a acercar, aquí se veía el corneto claramente y la embocadura, que es que está claramente diferenciada. Ahora veremos qué pasa aquí y después más dentro. Vamos a ver quién es Ortiz. Voy a centrar la imagen en los personajes. Ah, perdón, me he olvidado ahora. Bueno, nosotros tenemos que salir, claro, dice alguno. ¿Qué te saco? Sacáis mucho, ¿eh? Claro. Bueno, Tintoretto, Tiziano, Bassano, es el que toca el corneto, probablemente Jacopo Bassano. Eran pintores todos, menos este era músico. No lleva anillo. Todos los demás sí, llevan un anillo, salvo Tiziano que lleva 2. Uno en el pulgar y otro en el anular izquierdo. Probablemente, el del pulgar probablemente es
el de su amigo y colega fallecido medio siglo antes y al final omitido del cuadro en los últimos meses. Giorgione estuvo aquí casi hasta el final y Ortiz, por la razón que fuere, que la estamos buscando. Ya sabemos por dónde anda, pero esto todavía no lo vamos a divulgar. Pues apareció en San Giorgio y lo utilizó para transformar el Consort de nuevo y olvidarse ya de Giorgione, pero ahora no puedo entrar en esas consideraciones. Veámoslo mejor. Veronés, el Tintoretto, Bassano, al corneto, Veronés, la viola da gamba, Bassano al corneto, Tintoretto a la viola da gamba, soprano y Tiziano. Y el personaje que añadió antes, aquí debajo está la figura que voy a mostrar en un momento. Él es Diego Ortiz. De Diego Ortiz se saben muy pocas cosas, de origen español, no voy a entrar aquí ahora en eso, pero cualquiera, lo poco que se sabe lo puede comprobar, con la wiki, por aquí, por allá, y nosotros estamos añadiendo pues bastantes detalles a este tema. Nos vamos a acercar, vamos a ver ya creo que a Giorgione. Estos son los rayos X, a ver. Estos son un trozo, realmente hay rayos X de todo el lienzo, que son 40 metros cuadrados. Pero el Louvre publicó una fotografía detallada un poco más grande que esto, con mucha calidad. La publicó, la escaneamos, la fotografiamos y la ampliamos. Y ahí es donde hemos encontrado todas estas cosas. Se ven algunos instrumentos que no voy a entrar. Esto se ve un laúd, no sé si se aprecia, aquí está la mano y el mástil. Aquí hay otra mano que no se ve muy bien y otro pequeño laúd. Aquí hay un pequeño violín. Aquí hay un trombón. Aquí hay dos violines bajos, porque esta banda que se ve aquí en el cuadro, que parece barniz, luego lo recordaré, no es barniz, es que antes era un violín bajo. Y en el último momento, cuando metió Ortiz, simplemente aquí aumentó, a este lo transformó en viola de gamba, se inventó estas dos y se ocultó todos los diseños previos que había antes en el cuadro. Pues esto es lo que vamos a ver en un momento. Este es Giorgione. Su silueta va a aparecer ahí, porque esto que se ve aquí, estas rayas, son un mástil. Y la mano actual de este sirviente, luego la señora ve, actualmente en el cuadro, esta es la mano de Jesucristo, y esto que hay aquí es un sirviente que hay ahí apoyado así, con una mano muy extraña, no está haciendo nada, simplemente está apoyado como si fueras a empujar un plato, pero no hay plato, y tiene una forma ciertamente extraña, claro, como que era un clavijero. Esto era el clavijero del laúd de Giorgione, y estas líneas, el mástil. Estas, sus dos manos, que no entendíamos qué hacía durante mucho tiempo. Hemos pasado un año dándole vueltas a todo, hasta que lo entendimos. Está sosteniendo su famoso, es que no lo he dicho, Giorgione en vida, que murió muy joven por la peste, era un laudista muy famoso, era un pintor, pero era casi un profesional del laúd, y de hecho lo contrataban para muchas, la nobleza veneciana. Era un personaje muy famoso, fue el mejor en su tiempo, y su laúd pues es famoso con él, y nosotros creemos que este es su laúd. Parece que lo ocultaría la cabeza del Veronés, porque esta es otra historia que no vamos a entrar ahora, pero no lo oculta, porque realmente se ve la parte superior de la caja, se ven las manos, que eso es lo que no sabíamos qué hacía. Parece que se acuse porque no veíamos el laúd hasta que lo encontramos. Aquí no he pintado el clavijero, pero es esta mano, luego la enseñaré. Bien, pues este es Giorgione, el pintor más misterioso de la historia del arte, según cuentan los especialistas, y casi que él ha venido a nosotros no fuimos a buscarle, sino que aquí vemos su silueta, la veremos mejor, y en la publicación también está incluida. Pues avanzo un poquillo, creo que lo vamos a ver sobre su propio rostro, sobre los rayos X. No puedo ver lo que viene, con otra máquina así. Ahora, a ver. Aquí está. A ver, no pasa nada. Aquí he ampliado mucho, por eso he pixelado ese rostro que estaba debajo del Ortiz. Y ahora voy a hacer aparecer el rostro del lado. Aquí lo tenemos. Este anillo nos lo hemos inventado nosotros. Bueno,
Ahí se ve como un destello o algo que nosotros hemos interpretado que sea un anillo, pero lo demás todo está ahí. Lo puedo volver atrás, la vuelvo a poner. La comparación de los rasgos ya está publicada, se basa en 2 autorretratos, los únicos conocidos de George Young. Y aquí tenemos el que fue realmente el protagonista del cuadro casi hasta el final. El cuadro era un homenaje a este personaje. Y Ortiz, ya veremos si podemos precisar la fecha, pues apareció el último mes o los 2 últimos meses. Quizá fue una idea del veronés para resolver los problemas que había ido teniendo mientras estaba trabajando. Quizá fue una exigencia del convento, porque era muy importante. Y se alojó allí, desde luego, se pasó por Venecia, se alojó en San George. Pues esta era la primera sección, y ahora solo los pasaré los 3 consorts previos. Iván ya ha visto algunos, y en un momento estamos en los metales. En los metales no me voy a detener mucho porque no hay, diré lo que es, en fin, explicaré. Veámoslo, a ver si me aclaro con el cursor. Vaya hombre. Ahí está, es que no... Esto es. Voy a mostrar los 4 conjuntos instrumentales previos al que vemos actualmente en el cuadro. El primero de ellos, que fue la segunda charla que hicimos en Valencia, el primero de ellos era un consort diferente. Los 4 últimos, incluyendo el actual, eran consorts instrumentales, pero el primero de ellos era un consort vocal fúnebre, es decir, esta era la tradición. Cuando tú hacías una misa fúnebre, no en la procesión en el cementerio, sino en un funeral, en la iglesia, solían acompañar estos funerales con al menos 2 cantadori de morti, se llaman. Los cantadori de morti eran, en este caso, benedictinos, o cada orden tenía los suyos. Eran 2 monjes, o 3, cuyo único trabajo era cantar en los funerales, pero no eran cantantes profesionales. Y el consorte habitual, el conjunto habitual para un funeral, una misa con música, durante el siglo XV y XVI, hasta mitad de este siglo, era eran 2 o 3 voces, normalmente dos, si eras muy importante contrataban otros cantantes profesionales también, pero al menos 2, y un clave, que es lo que no se ve en el cuadro, pero que estaba ahí. Bueno, esto, yo ahora no me voy a detener, pero sí voy a hacer observar esto. Este es el cuadro actual. Aquí hay 4 dedos que no son de nadie. Estos 4 dedos, que parece que son del cornetista, no son del cornetista. Le saldrían por la espalda. Este es el corneto. Esta es su mano derecha con el anillo, está tocando el corneto. Y este es su hombro. Pero esos dedos están por detrás, no son de este, porque sería Mr. Fantástico. Para llegar ahí y enseñar los dedos así, no son de nadie, son del monje original que sostenía una partitura para el consort vocal. Este monje en un momento lo veremos tocando un trombón, y después el trombón desaparece y se transforma definitivamente en el corneto. Tiene una razón también. Los trombones solían acompañar consorts vocales durante este siglo y el anterior en la voz del bajo o del tenor, mientras que el corneto hacía lo mismo, acompañaban voces, no solamente fúnebres, cualquier consort, pero para las partes virtuosas más agudas. Pero de hecho el instrumento lo solía tocar el mismo especialista. Tenían pifanistas, las cortes, o sea, plazas, estabas contratado en ese cargo, daban pifanistas, pero el trabajo era tocar cualquier viento. Tú eras un virtuoso en sacabuche, trombón o en corneto, pero si había que tocar flautas, también te tocaba tocarlas a ti. Pues este fue el consorte original, y ahora lo voy a mostrar mejor. Sobre este asunto es que ya hemos hablado y no puedo detenerme más. En la publicación no se cuenta nada de esto, pero en la que vendrá, ahí sí, se detallará todo. Veámoslo, creo que va a salir ya el consort original. Este es. Ahí están los cantantes, ahí está George Young con su laúd. Aquí vemos, es que claro, me encuentro en las transiciones. Ahí está. Nos dimos cuenta al principio por eso, porque había un laúd flotante que no podía estar sobre la mesa actual. Y además aquí está el hermano del pintor, aquí, que ahora está sosteniendo una copa y está en jarras, pero en origen el rayos X está apoyado en el aire no puede estar. Evidentemente eso era un clave
pero no pudimos objetivarlo hasta que encontramos al clavecinista. Ahora no voy a contar en detalle, Iván sí que lo escuchó con un poco más de... Pero así es, este es el primer consort, y aquí vemos lo que estoy diciendo. El primer consort, ni Tiziano con la viola da gamba o con el violín bajo, ni Tintoretto podían estar ahí, no podían estar. Porque no podían estar. ¿Dónde estaban? Creemos que eran estos dos cantores, porque su letra es demasiado sospechosamente parecida. Es decir, que Tiziano y Tintoretto sí estaban en el homenaje original, pero no en la posición que les vemos hoy y que ocuparon después con los violines, sino como parte de un cuarteto vocal. Esta mano no es la que sujeta la partitura. Esta mano pertenece a un violín perdido, que eso ya no vamos a... Es esta. Estos cuatro dedos que han quedado en el centro del cuadro y los ha dejado ahí, no son de nadie, son de este monje, que ahí sostenía la partitura para los cuatro y después le puso un trombón y finalmente desapareció. Bueno, pues este era el consorte original. Este lo hemos elegido. Hay varios diseños que pueden coincidir. Como había dos laudes muertos, pues, o sea, mudos, callados, pues puede decir que este nos lo hemos inventado. Bueno, puede ser. De hecho, este perro está hecho todo con laude. El diseño está lleno de óvalos, que era un procedimiento geométrico, pues para trazar las cosas. En cualquier caso, este o no, este señor existe, explica la cabeza. No era un consort instrumental, era un consort vocal fúnebre, que era la tradición habitual durante más de un siglo. Pero, por alguna razón, y creemos que estos dos eran ellos dos que después, cuando desguaza el clave, transforma el consort en uno de laudes, los lleva a su posición de fin. Este fue el primero. Voy a mostrar el segundo. Lo curioso es que cuando desarma esto, cuando desarma un consort u otro, coge las partes, el brazo de aquí, y lo vuelve a montar de otra manera. Vamos a ver el segundo consort, que es este, y en un momento lo mostraré sobre los rayos X. He mostrado los laudes del veronés antes, se ven a simple vista en los rayos X, os he señalado, se ve. Sabemos que él era un gran laudista, y de hecho encontramos al final las manos, el mástil, el clavijero y también esta zona que se ve, aunque esté la cabeza del otro delante del clave, da igual, se ve, es un laúd, se sabe quién es y se sabe que tocaba el laúd. Sin embargo, es lo que voy a mostrar en un momento. El veronet que estaba tocando en el segundo consort no es el que vemos hoy, sino uno más retirado, porque el laúd que he señalado antes no se toca aquí, el laúd no se toca así. El laúd que he señalado antes sobre los rayos X estaba debajo de la cara del veronés actual, y eso no puede ser. Bueno, al final lo encontramos, no voy a contar esta historia, pero este brazo, por ejemplo, es el brazo de su hermano que está probando el vino, no es literal. Y este que vamos a ver en un momento pulsando las cuerdas es el brazo de Tintoretto cuando toca el violín. Lo voy a mostrar. Aparecerán los rayos X en algún momento. Bueno, ahora desaparece este, ahora supongo que saldrán los rayos X, si lo hago bien. A ver si sale, lo pararé. Lo he hecho bien. Esto es lo que decía, este laúd no puede estar tocándolo el veronés actual, que es este. Esto es la nariz del veronés actual, que vemos en el cuadro. No puede estar tocándolo él, porque el laúd no se toca así. El laúd se toca a una distancia razonable. Es decir, el auténtico laudista está desplazado. Lo voy a mostrar, va a aparecer ahora completo. Este es el segundo Paolo. Es decir, el primero fue el cabezón que está acostado, que estaba tocando el clave. Después fue este. Y es lo que decía, el manto, el brazo y la mano, incluso la cabeza, son las de su hermano que está aquí. No digo que sea el hermano. Para hacer una figura retórica y darle más, hemos utilizado la cara de su hermano, pues se parecían también, eran parecidos. Es lo que estoy intentando decir, que realmente esta figura fue montada cuando desmontó el clave y antes de que este señor tuviese este brazo aquí, porque antes tocó otro violín. Voy a mostrar el resto del consort. Este es el Giorgione. Y aquí hay uno de Tintoretto que no se aprecia muy bien, ahora lo volveré atrás. Es una zona oscura que se aprecia con mucha dificultad,
pero cuyos dedos se ven perfectamente. Es decir, aquí hay la mano del Tintoretto cuando toca el violín, pero la del laúdes al revés, yo complementase las manos así. Y frente al de Tiziano, que no se observa con tanta claridad, pero había que escoger uno y escogimos este. Es irrelevante la forma que pueda tener este laúd ahora, si es correcta o no esta no. Lo que no es irrelevante es la posición de sus dedos, porque aquí se observan 4 líneas blancas radiales que corresponden probablemente a la posición correcta de la mano de Tiziano, que en este momento tocaba un laúd bajo. Digo, que me da igual si este es de otra manera, porque no se ve muy bien, pero que ahí tenía que haber un laúd, porque hay un consort y hay 4 dedos. Bueno, este era el segundo consort, ahora lo estamos viendo al completo. Los monjes, pues no sabemos en qué momento desaparecieron, pueden seguir ahí. Incluso el trombón en este consort puede existir, pero creemos que cuando desmanteló el clave y el consort vocal y se llevó a estos dos de aquí, pues todo transcurrió como lo estamos contando. En fin, presentaremos todas las hipótesis, no solo la que consideramos más probable, sino también las alternativas. Bien, pues voy a mostrar el tercer consort, este es el segundo. Aquí lo vemos, es lo que decía. El Paolo actual está aquí, luego no puede tocar este laúd. Y este es una especie de Frankenstein dicho con todo el cariño. Un brazo de Tintoretto, un brazo de su hermano y el torso también. Voy a pasar al tercer consort. Aquí vemos el tercer consort. Este sí que los enseñamos todos, en la última. Por alguna razón volvió a desmantelar el consort del laúd. Nosotros creemos que desmanteló el del clave porque había tenido una idea muy buena. Giorgione era un personaje, un símbolo de Venecia durante más de un siglo, pero al fin y al cabo había metido una misa fúnebre en una boda. Eso es lo que creemos. No sabemos por qué tuvo que transformar el consort varias veces, pero hay razones históricas que documentan estas cosas. La primera, pues, quizá fue las quejas del propio monasterio que dijeron, está bien, claro, porque aceptaron. O sea, el cuadro empezó como hemos mostrado y transcurrió, pero en algún momento lo transformó. Pues quizá fuera eso, es una boda y estamos... Es que era un entorno fúnebre muy característico. Todo el mundo sabía que 4 voces cantando en un clave eso era un funeral. Puede que fuera eso. ¿Por qué cambió después? Y pudo pensar, pues lo transformo en uno de laúdes, que ya no tiene el ambiente fúnebre, y Giorgione sigue siendo el protagonista, porque él era un laudista casi profesional. Pero por alguna razón después pasó de los laúdes y lo transformó en un consort de violines. Aquí probablemente la razón es que en las décadas previas a la pintura del cuadro, concretamente a partir de 1500, esto lo han estudiado bien profesores del conservatorio de conservatorios italianos, a los que les hemos enviado también el trabajo y nos han respondido, Maroncini, Clixon y otros. Está bien estudiado. Se sabe que en las décadas anteriores a 1560, desde los años 30, todas las confraternidades venecianas se pusieron a la moda, digámoslo así. Hasta ese momento, ahora no hablamos de la iglesia, hablamos de la procesión fúnebre, cuando van ya al entierro. Pues ahí, en las décadas anteriores, los músicos habitualmente eran cuerdas pulsadas y voces, cantador y de muerte. Normalmente cantaban monofonía, porque no eran músicos profesionales, y si tú eras muy rico y de funeral muy importante, contrataban a otros. Y a eso a veces lo acompañaba algún violín. Pero desde 1530, esto consta por escrito en los registros de la época, a partir de 1530 hasta pocos años antes del encargo, pues las principales confraternidades, todas tenían, San Marco, esta no, San Giorgio solo tenía los 2 monjes, no tenía consorte instrumental, no tenía músicos profesionales, pero otras sí, San Marco y otras de Venecia sí, San Rocco, por ejemplo. Pues habían ido cambiando todas a violines. Fue un cambio en el gusto musical de la época. Abandonaron las procesiones con voces y laúdes y todo el mundo se apuntó, unas en 1530, otras años después, etcétera, a consorte de violines. Probablemente fue esa la causa. De nuevo, quizá el monasterio, oye, es que vale, lo has arreglado porque ya no es un funeral en mitad de una boda. Está bien porque es un consort de laúdes, pero es que la moda ya no es esa. Probablemente fue eso.
Vale, lo has arreglado, pero está anticuado. Recordemos que por este refectorio y por este monasterio pasaba lo más granado de la diplomacia internacional europea. O sea, personajes que no les tosas, y si les ves por la calle, apártate, gente importantísima. Probablemente fue esa la causa, pero no solo eso, sino que consideró dos versiones de violines. Este es el tercer consort, y aquí vamos a ver un momento lo que estaba diciendo. La gamba es un poco más gruesa, solo tuvo que pintarle con una banda de barniz, que eso acústicamente no tiene ningún sentido. Puedes como luthier, quemar un poco la madera y darle un aspecto, pero la razón real es esta. Bueno, esto también hablamos, si no quiero abundar más, voy a mostrar el orden de los violines, pues también está todo argumentado, pero yo no me voy a detener porque la clase es para los metales. Veámoslo igual sobre los rayos X. Ahí vemos la cabeza del Paolo del laúd. Pasaba lo mismo. Bueno, puedo volver un momento por aclarar lo que estaba diciendo. Es decir, este es el chiquitín, el violín chiquitín que he señalado antes, que tampoco puede estar tocándolo este, sino que lo toca el mismo Paolo que antes tocaba la laúd. Veamos el consort sobre los rayos X. Ahí está. Bueno, puedo señalar algunas de las cosas que he ido diciendo, a ver si no se me anticipa por el camino. El laúd que no puede tocar el Paolo actual, aquí está su cabeza real. Los dedos fantasma que sostienen la antigua partitura, y aquí se ven unos dedos que son los del violín que probablemente sostuvo Giorgione. Lo voy a mostrar. Esta mano me la he inventado yo, pero es que me venía al pelo, porque esto es el bigote, los labios y la perilla del antiguo clavecinista. Este señor, un fenómeno dibujando. En todas las transformaciones que hemos documentado y que hemos visto, no mezcla, ni superpone, ni emborrona las cosas, sino que transforma unas figuras en otras. Si antes era un huevo, ahí dentro hace virguería, pero no sé si me estoy explicando. O sea, no superpone los contornos como le place, sino que todo lo reconstruye, lo reaprovecha. Esto es lo que decía, aquí hay tres trazos en esta posición. Este violín es muy difícil de ver y ya lo hemos argumentado, ya se verá. Puede que no estuviera, es decir, puede que Giorgione siempre estuviese silente con su laúd, con sus dos monjes al lado, hasta el final, puede ser, pero nosotros creemos que no. De hecho, es que solo hay tres dedos, Manuel, sí, pero es que de hecho el dedo meñique en la técnica del violín, pues se puede preguntar a quien no sepa, hasta los tiempos del romanticismo, que fueron los instrumentos muy virtuosos, más potentes, con cuerdas más tensas, era el dedo torpe, y de hecho muchas veces ni se utilizaba. Esto es literal, tú lo podías utilizar, pero no es una incoherencia que falte aquí un dedo, porque el dedo meñique estaba ahí, pero se usaba pues como un recurso, no como parte de la técnica violinística actual, que es como lo enseñamos. Pues este es el primer consort de violines. Para el segundo lo único que hace es desplaza el violín de Tintoretto, que lo tiene al cuello, al hombro, que es donde está la viola soprano actual. En el caso de Tiziano, como se ve, simplemente aumenta y crea una ilusión como un barniz. Esto no le supuso ningún problema. El problema lo tenía con Giorgione Ortiz y consigo mismo, que llegó a sostener hasta 5 instrumentos. Bueno, contando en clave, es 5, el propio Veronés. Bueno, pues este es el primer consort de violines, es decir, el tercero, y voy a enseñar el cuarto. Como se ve, esta mano está aquí ahora, y después la veremos aquí. Es la misma mano, solo la he trasladado. Aquí no se ve la mano, pero se ve un prisma, que es la forma de la mano, lo mismo que aquí. Esta mano de Tiziano, que era la antigua, la que llegaba hasta el violín bajo, ahora es una partitura, donde dice España, pero actualmente está aquí arriba. Lo único que hizo fue desplazarla sobre lo mismo. La viola actual soprano, que está aquí abajo, está cortada en el cuadro, si os fijáis después o cuando tengáis ocasión. Es decir, no se ve el cuerpo superior, pero antes sí se veía. Con el violín bajo sí se veía. De modo que al ampliarlo y transformarlo en una gamba, entonces mejor es así. Bueno, voy a enseñar la segunda versión que hizo con los violines. Cambia este por un alto, que se ve aquí. Este es un violín alto. Este simplemente lo desplaza al hombro, este lo aumenta,
Y creemos que elabora otro para George Young, donde voy a mostrar. Ya lo he aclarado, ese arco no existe. Pero yo, en fin, es una licencia para explicar las cosas. Aquí tenemos el cuarto consort. Ahí. Ahora sí, esta sí que es la cabeza del veronés actual. Este violín sí que le corresponde a él y no al Paolo que tocaba primero laúdes, después sostenía un violín soprano chiquitín y finalmente. Esta es la posición actual. Aquí se tiene la gamba y este es el último consort. Esto es lo mismo. Aquí se ve cómo ha desplazado la misma silueta que se ve a simple vista de rayos X. La primera se ve, es un zapato ahí blanco que era un violín. Lo ha desplazado aquí y claro, al aumentar el violín bajo, el cuerpo superior del instrumento queda oculto. Actualmente es una viola de gamba, pero antes fue un segundo violín. Pues este es el cuarto consort. Estos dos violines que son más difíciles, es el único punto débil. No es que sea débil, pero es más difícil de ver, hay que reconstruir más cosas. Son las dos únicas posiciones coherentes con la inclinación de la cabeza de George Young y los dos únicos sitios donde caben sin montarse encima de otras figuras. De hecho, la escotadura del otro violín, que estaba girado 45 grados, es la calva del veronés. Bueno, lo hacía así. Este hacía muchísimos dibujos previos de todo, como estudios, hacía pruebas, diseños. Quizás sea el pintor veneciano que más disegno le llaman, que más cartones previos ha dejado. Es decir, los dibujos que tú hacías antes eran pruebas, pero también era el definitivo que ibas a trasladar al cuadro. Pues este debe ser de los más veronés, de los más prolíficos, de los que más dibujos de esos nos ha dejado. A todo eso no hemos podido acceder, no sabemos si existen cartoons de este cuadro tampoco. Hay un boceto probable, que es probablemente suyo, pero todo eso es anticiparnos a otra historia. Como voy a seguir aquí, el año que viene voy a seguir enredando porque nos gusta enredar, pues yo seguiré contando cosas. Y en esa página, ahí iremos subiendo progresivamente poco a poco, todo no puede ser a la vez. Nos queda por ver ya, pues ni lo recuerdo, hemos visto el último ya es la gamba. A ver aquí que he puesto, que es que como no lo puedo ver. Ah, claro, perdón, faltaba por ver el último consort sobre los rayos X. Aquí se aprecia lo que digo, es el mismo de antes. Esta voz, la voz del alto, perdón, la voz del tenor, de la viola tenor, no es tenor, es un bajo melódico, ¿vale? Que después recoge en las violas de gamba, realmente es la voz que asume el trombón, que lo vamos a ver en un momento. El trombón solo cabía en el último consort de violines, eso lo veis. Cuando este tiene el violín ahí, el trombón no cabe, pero cuando este tiene el violín ahí, el trombón cabe. Quizá fuera un trombón intermitente, porque este monje sostuvo primero la partitura del consort vocal, después desapareció o no lo podemos saber, o siguió ahí, pero evidentemente cuando este pone el violín aquí, el trombón no puede estar. Bueno, este era el último, lo estamos viendo sobre los rayos X, estamos a punto de caer ya en los metales. Sí, más retraso, pero va. ¿Se entiende lo que digo, no? Todo esto no va a subir inmediatamente a la página, pero sí progresivamente durante los próximos 12 meses. Bueno, pues tenía que aclarar esto, porque aquí no ha aparecido ningún metal, pero los metales estaban ahí. ¿Desde cuándo? Probablemente desde el final del cuadro, o bien en la hipótesis alternativa que he dicho. Si los monjes quedaron ahí, el trombón podía estar ahí. Pero si los monjes desaparecieron, cuando desmanteló el clave original, entonces el trombón tiene que ser necesariamente posterior. Veámoslo, algunas de las cosas que he dicho. Esto es una mesa, aquí había un laúd que no podía flotar. Esta caja actual era una vihuela, que hemos visto acostada, probablemente era una vihuela. Estos dos no podían estar aquí. Estos son los 4 dedos fantasmas, todavía se ve la partitura en el cuadro actual. ¿No se ven los contornos? Se ve, no ha podido disimularlo todo. Y estos 4 dedos no son de este. ¿Cómo va a sacar los dedos por la espalda? No son de Chester, del bufón, porque fíjate cómo tiene. La mano está así. No está así, está mostrando las uñas. O sea, sería
el mutante, esto es fantástico. Estos dedos son los del monje que estaba aquí debajo, el trombonista, que vamos a ver en un momento. Pues no sé qué más recordar por aquí. Ahora ya vamos a pasar a ver qué instrumentos hay ahí, pero en la esencia, el resumen general, pues está concluido. Si queréis preguntar algo, preguntad, si no yo tiro para atrás.